Por eso no me voy a detener hasta saber qué pasó con su hijo. No voy a descansar, amiga mía. No lo voy a hacer. Tengo que averiguar si María es hija de Adriana o como sospecho. Aquella maldita noche le robaron a su hijo. Familia querida, se acabó. Se acabó Valle Salvaje y se acabó de la manera que jamás hayan presenciado en una telenovela. Lo que están a punto de ver conmigo no es un capítulo cualquiera. ¡No! Este es el momento que llevamos esperando desde que Adriana cerró los ojos en aquel lecho de muerte. Hoy, Luisa, esa criada que todos llamaron loca, que todos expulsaron del palacio, que hasta Alejo abandonó por creerla demente, va a entrar al salón principal de la Casa Grande con una bomba en los brazos que va a hacer que Dámaso caiga de rodillas frente a todos los Gálvez de Aguirre. Agárrense fuerte, mi gente, porque hoy no se salva nadie. Y déjenme decirles ahora mismo lo que les espera, para que no se atrevan a salir de aquí ni un solo segundo. Primero, van a ver a Mercedes hacer algo que jamás pensamos que esa duquesa sería capaz de hacer en público. Un gesto tan violento, tan inesperado, que les va a temblar el alma. Segundo, Victoria, esa víbora venenosa que llevamos años odiando, va a ser arrastrada por la Santa Hermandad, con cadenas en las muñecas, soltando desde el carruaje una amenaza que les va a poner la piel de gallina. Y tercero, mi gente, dos personajes que todos amamos con el alma, no van a salir vivos de este desenlace. 2 muertes, pero no les voy a decir quiénes son hasta que llegue el momento, porque quiero que sufran conmigo cada minuto de este capítulo. Así que les pido una sola cosa, mi familia de Valle Salvaje. Si la muerte de Adriana les rompió el corazón, si la lucha solitaria de Luisa les ganó la admiración, si las maldades de Dámaso les hicieron rechinar los dientes noche tras noche, denme like ahora mismo y déjenme en los comentarios el nombre del personaje que más van a extrañar cuando esta novela termine para siempre. Activen la campanita y compartan este video con todas las comadres que vivieron Valle Salvaje día tras día, porque lo que viene a continuación es para verlo en familia, con pañuelos en la mano y el corazón abierto de par en par. ¿Listos? Pues hoy todo se resuelve en Valle Salvaje. Y les advierto desde ya, nadie sale del palacio como entró. ¡Nadie! ¡Comenzamos! Pero antes de meternos en la bomba que acaba de estallar en el salón principal, tenemos que retroceder. Tenemos que volver al momento que lo cambió todo. Al momento donde nació esta promesa que hoy se cumple. ¿Se acuerdan, mi gente? ¿Se acuerdan cuando Adriana estaba agonizando en aquella cama, después del parto más doloroso que esta novela nos ha mostrado? ¿Cuando Rafael la sostenía de la mano sin poder contener las lágrimas? ¿Cuando Pedrito se aferraba a su cuerpo como si la pudiera traer de vuelta solo con la fuerza de su amor de hermano? Adriana sabía. Adriana siempre supo que iba a morir. Lo sintió en el momento exacto en que el bebé venía de nalgas. Lo sintió cuando Pura, esa partera del demonio, le sonrió con una sonrisa que no era de alivio, sino de cumplimiento. Cumplimiento de un plan macabro. Y Adriana, en ese instante tan sagrado, llamó a su lado a la persona en quien más confiaba en el mundo entero. Llamó a Luisa y le dijo: «Ay, mi gente, todavía se me hace un nudo en la garganta cuando lo recuerdo». Le dijo: «Luisa, prométeme que cuidarás de mis seres queridos. Prométeme que protegerás mis secretos. Prométeme que estarás ahí cuando ya no esté yo». Y Luisa, con la voz quebrada, juró ante Dios, juró ante Adriana moribunda, juró ante su propia conciencia que jamás abandonaría aquella promesa. Pero ahí no terminó todo. ¡Ay, no! Porque Luisa cargaba dentro de su pecho un secreto que la quemaba como brasas. Luisa había escuchado. Luisa había escuchado en el preciso instante del parto cómo Pura, con su voz nerviosa, decía: «Es un varón. Un varón. Muchacho». Y luego, segundos después, cuando le mostraron a Adriana a la criatura, ya no era el varón. Era una niña. Una niña hermosa, sí, pero niña. María. Y Luisa, con el corazón a 1000 por hora, supo en aquel preciso instante que algo monstruoso había ocurrido en aquel parto. Pero ¿quién le iba a creer? ¿Quién? Una simple criada, embarazada, sin marido, sin apellido, sin poder.
contando una historia tan increíble que parecía sacada de una pesadilla. Nadie le creyó. ¡Nadie! Y entonces, en el funeral de Adriana, frente a la lápida fría de su mejor amiga, Luisa hizo otra promesa. Una promesa silenciosa que solo Dios escuchó. Le juró a Adriana que descubriría la verdad, que encontraría al verdadero hijo, que lo traería de vuelta al valle, que lo entregaría a su padre, a Rafael, costara lo que costara, aunque le costara la propia vida. Y déjenme decirles algo, mis queridos. Luisa pagó un precio altísimo por esa promesa. Altísimo. La llamaron loca. La llamaron desquiciada. Bárbara, su mejor amiga después de Adriana, dudó de ella. Mercedes, la duquesa de Miramar, la mandó a una casa de reposo. La quería encerrar, mi gente, como si Luisa estuviera demente. Hasta Alejo, el padre de su hijo Evaristín, el hombre que decía amarla, llegó a alejarse de ella porque pensaba que se había vuelto loca. Imagínense ustedes, imagínense el dolor de Luisa, cargando un bebé en sus brazos, cargando la promesa de su mejor amiga muerta, cargando una verdad que nadie quería escuchar. Y cada vez que ella decía, el bebé era varón, todos la miraban con lástima, con miedo, con desprecio. Pero Luisa nunca se rindió. Nunca. Porque Adriana confió en ella cuando nadie más lo hacía. Y Luisa, esa mujer humilde, esa criada de Valle Salvaje, nunca rompió esa promesa. Nunca. Y hoy, mis queridos, hoy ese juramento se cumple. Hoy, Luisa entra al salón del palacio con el verdadero heredero en los brazos. Hoy, todos los que dudaron de ella van a tener que pedirle perdón de rodillas. Hoy, todos los que la trataron de loca van a descubrir que ella siempre tuvo razón. Siempre. Y créanme cuando les digo, la cara de Mercedes cuando ve al niño, la cara de Bárbara cuando entiende todo lo que dudó, la cara de Alejo cuando descubre que la mujer que ama es una heroína. No tiene precio, pero todavía no llegamos a ese momento. Antes, tenemos que entender cómo Luisa logró lo imposible. Permítanme contarles, mi gente querida, el calvario que vivió Luisa para llegar hasta aquí. Porque esto no fue de un día para el otro. No, esto fue meses y meses de dolor, de soledad, de obsesión, de negarse a creer que su mejor amiga había muerto en vano. Todo comienza cuando Luisa, después del entierro, no puede sacarse de la cabeza esa palabra, varón. Esa palabra que escuchó claramente en medio del parto, y empieza a visitar la cabaña de Pura y Petra, las parteras. Una visita, 2 visitas, 5 visitas. La cabaña se convirtió en una obsesión. ¿Y qué hacían Pura y Petra? Mentirle. Mentirle en su cara con una calma helada que ponía los pelos de punta. Aquí no hay ningún niño, doña Luisa. Usted debe estar confundida por el dolor de la pérdida de su señora. Vuelva al palacio, mujer, que aquí no encontrará nada. Pero Luisa, esa terca, esa luchadora, esa mujer de hierro forjado, no se rendía. Volvía, y volvía, y volvía, hasta que un día, mientras se acercaba a la cabaña en silencio, escuchó algo que le congeló la sangre. Escuchó un llanto, el llanto inconfundible de un bebé, un llanto que no podía estar ahí, un llanto que las parteras juraban 1 y 1000 veces que no existía. Luisa salió corriendo de regreso al palacio. ¡Corriendo! Y le contó a Bárbara lo que había escuchado. Y le rogó, le suplicó, le imploró a su amiga que le creyera. Y Bárbara, ¡ay, Bárbara! Con todo el dolor de su corazón, le dijo a Luisa, «Amiga mía, eso era el viento, o un gato, o tu imaginación que te está jugando una mala pasada». ¡Viento! ¡Gatos! Cuando Luisa escuchó con sus propios oídos el llanto del verdadero hijo de Adriana, misericordia, qué dolor más grande. Y ahí no terminó la cosa. Porque Luisa, en su desesperación, fue a buscar a Mercedes, la poderosa duquesa de Miramar, y le contó todo. Le contó el varón, le contó el llanto, le contó las parteras, le contó que su sobrina, su querida Adriana, le había arrebatado el verdadero hijo. ¿Y qué hizo Mercedes? Mercedes, que en aquel entonces estaba completamente enredada con Damaso, con ese demonio que le había robado el corazón, mandó a Luisa a una casa de reposo, la iba a internar, como si Luisa estuviera para el manicomio. Estás obsesionada, Luisa. Estás perdiendo la razón. Necesitas descansar lejos del valle, lejos de María, lejos de todos. Necesitas un médico que te ayude. Imagínense ustedes el dolor, la traición,
la impotencia. Luisa, que solo quería justicia para su amiga muerta, siendo tratada como una loca por la mismísima duquesa. Y Alejo, ay Alejo, ese hombre que decía amarla con todo el alma, también empezó a alejarse, a mirarla con esos ojos de «ya no sé quién eres tú». Y Bárbara, dolida, prefería evitar el tema. Y Pepa, su propia hermana, le rogaba que parara antes de que se hiciera más daño. Luisa estaba sola, mi gente, completamente sola. Sola contra todo un palacio, sola contra todo un valle, sola contra el mundo entero, pero con su promesa intacta, con el juramento que le había hecho a Adriana ardiendo en su pecho como una llama eterna. Y entonces, como caída del cielo, llegó la primera pista real, la pista que cambió todo. ¿Se acuerdan cuando Benigna, esa curandera con conciencia de tigre y corazón de paloma, empezó a sentirse culpable por todo lo que estaba haciendo? ¿Se acuerdan cuando empezó a soltar pistas? Pues sí, fue Benigna la que, sin querer, le dio a Luisa el primer hilo del que tirar. Y ese hilo llevó a otro, y otro, y otro, hasta que Luisa descubrió algo que le hizo temblar las rodillas. La pista de la lejía. La lejía. Resulta que las parteras Pura y Petra habían intentado, en algún momento, deshacerse de pruebas con lejía. Y en esa investigación, Luisa descubrió otra cosa terrible, que Rosalía, la hermana de Leonor, era la verdadera madre biológica de la niña María. Sí, lo que ustedes escuchan. La niña que Rafael había estado criando como hija propia ni siquiera era biológicamente suya. Era hija de Rosalía, que la había entregado a Pura y Petra para que la dieran a una familia que la cuidara. Y las parteras la habían usado para hacer el cambio con el hijo varón de Adriana. ¡Madre Santísima! ¡Qué nivel de maldad! ¡Qué nivel de planificación! Y entonces vino la pieza final del rompecabezas. La pieza que Luisa armó en una noche sin dormir, mirando el techo, atando cabos uno a uno. ¿Quién tenía el dinero para pagar a Pura y Petra durante todos esos meses? ¿Quién tenía la astucia para mantener oculto a un bebé durante tanto tiempo? ¿Quién tenía el motivo, el interés, la maldad pura para hacer algo así? Y ahí, en aquella noche oscura, Luisa entendió, lo intuyó, lo supo. No era Victoria sola, no era Hernando solo, no era ni siquiera José Luis, era Dámaso, el esposo muerto de Victoria que había vuelto a la vida. Era él. Él era el cerebro detrás de todo. Y cuando Luisa unió todas las piezas en su cabeza, cuando entendió la dimensión monstruosa del crimen que se había cometido contra Adriana, cayó de rodillas en el cuarto de servicio del palacio y lloró. Lloró durante horas. Lloró por Adriana, por el bebé robado, por todos los meses en que la habían llamado loca, por la traición de Mercedes, por la distancia de Alejo, por la pena de Bárbara. Pero después de llorar, Luisa se levantó, se secó las lágrimas, se ajustó el delantal y dijo en voz alta, sola en su cuarto, «Adriana, amiga mía, te lo prometí, y por Dios bendito que te lo voy a cumplir, ahora. Y mis queridos, mis adorados, mis devotos seguidores de Valle Salvaje, lo que vino después, no tiene nombre, no tiene nombre». Y aquí, mi gente, aquí tenemos que hablar del ser más despreciable, más vil, más miserable que jamás haya pisado el suelo de Valle Salvaje. Más que José Luis, más que Victoria, más que el propio Domingo, que en paz descanse en el infierno. Estoy hablando, por supuesto, de Dámaso Espinosa, el demonio con sonrisa de gentleman. ¿Se acuerdan cuando Dámaso descubrió a Luisa y Bárbara hablando entre susurros sobre el bebé de Adriana? Aquella tarde nefasta en que las dos mujeres, creyendo estar solas en el patio del palacio, intercambiaban información sobre las parteras. Y de repente apareció él, con esa sonrisa de víbora, con esos ojos calculadores que parecían leerles el alma. Y Dámaso, ese maestro de la manipulación, ¿qué hizo? ¿Las amenazó? ¿Las delató? No, mucho peor. Las abrazó, las consoló y les dijo con la voz más dulce del mundo, «Yo las voy a ayudar, mis queridas. Yo voy a ir a esa cabaña y voy a averiguar qué está pasando. Confíen en mí. Confíen en mí». Esas palabras, mi gente, cuando él era el que había orquestado todo desde el principio. Él era el que había pagado a las parteras. Él era el que había planeado el cambio del bebé. Él, con su cara de cordero, era el lobo más sangriento de todo el valle. Y Bárbara, esa pobre alma noble, le creyó.
Y hasta Luisa, por un momento, dudó de sus propias sospechas. Por un momento pensó que tal vez Dámaso era diferente. Pero no, mi gente. No, las víboras no cambian de piel para volverse palomas. Las víboras siempre serán víboras. Dámaso fue a la cabaña, sí, pero no fue a investigar. Fue a dar órdenes. Fue a decirle a Pura y Petra: cambien al niño de lugar inmediatamente. Las mujeres del palacio están sospechando. Trasládenlo lejos, donde nadie pueda encontrarlo. Y si es necesario... Y aquí, mi gente, aquí es donde se me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Si es necesario, desházganse del bebé. Deshacerse de un bebé inocente, del hijo de Adriana, del verdadero heredero de Valle Salvaje. Madre del cielo, qué nivel de maldad, qué nivel de inhumanidad. Por eso Pura y Petra empezaron a mover al bebé de un lugar a otro. Por eso cuando Luisa iba a la cabaña, no encontraba nada. Por eso el llanto que ella escuchó algún día, después, ya no se escuchó más. Porque Dámaso había escondido al verdadero hijo de Adriana en otro lugar. Un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Y luego volvió al palacio con esa sonrisa de: no hallé nada, mis queridas. Sigan buscando, pero yo no vi señales de ningún bebé en aquella cabaña. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso de los 1000 demonios! Y los infelices se lo creyeron. Hasta Bárbara le agradeció por su esfuerzo. Agradecerle al verdugo. ¡Ay, Bárbara querida! ¿Cómo no se te abrieron los ojos a tiempo? Pero Luisa... Luisa. Luisa nunca se dejó engañar del todo. Algo en su instinto, algo en sus tripas, le decía que Dámaso estaba mintiendo. Y empezó a observarlo, a seguirlo con la mirada, a escuchar lo que decía cuando creía estar solo, a leer entre líneas cada una de sus palabras. Y lo que Luisa descubrió, mi gente, lo que descubrió poco a poco, fue escalofriante. Descubrió que Dámaso era el verdadero esposo de Victoria, el que todos creían muerto, el padre biológico de Gaspar, que en paz descanse. El hombre que había vuelto de entre los muertos solo con un objetivo: destruir a la familia Gálvez de Aguirre y quedarse con todo. Descubrió que Dámaso había manipulado a Mercedes hasta el punto de hacerla enamorarse perdidamente de él, jugando con sus sentimientos como un gato juega con un ratón herido. Pobre Mercedes. La pobre creía que era amor verdadero, y era todo una mentira. Una mentira tejida para tener acceso al palacio, a los secretos, al poder. Descubrió que Dámaso, junto con Victoria, había planeado quitarle el ducado a José Luis, que había orquestado el ataque a la Calesa, donde supuestamente casi mueren Victoria y él. Todo era un montaje, una farsa colosal para confundir a todo el valle, y descubrió, finalmente, la última y más terrible verdad: que Dámaso era quien había decidido, desde el momento mismo en que Adriana se quedó embarazada, que ese bebé varón jamás llegaría a heredar el ducado, porque un heredero varón legítimo significaba que el linaje Gálvez de Aguirre se aseguraba por generaciones, y Dámaso no podía permitirlo. No podía. Por eso pagó a Pura para que enviara a la verdadera partera, Aurora, a un viaje largo y la dejara sin posibilidad de atender a Adriana. Por eso colocó a sus propias parteras corruptas. Por eso el parto fue tan complicado, porque Pura y Petra ni siquiera tenían la habilidad para atender bien a Adriana. Por eso Adriana murió, mi gente. Por eso murió. Por él. Por las maquinaciones de Dámaso. Y nadie sabía. Nadie en el palacio sabía. Nosotros, la audiencia, lo intuíamos. Lo sospechábamos. Pero los personajes dentro de la novela vivían rodeados de un villano sin saber quién era realmente. Vivían sentándose a la mesa con el asesino de Adriana. Vivían dándole los buenos días al criminal más grande de Valle Salvaje. Y eso es lo que va a terminar hoy. Hoy todos en el palacio van a saber. ¡Todos! Y la cara de Dámaso cuando todas las piezas caigan sobre él, no se la van a creer. Pero antes de la confrontación, mi gente, antes del momento épico, viene la búsqueda. La búsqueda más desesperada que hemos visto en esta novela. Luisa, con sus sospechas confirmadas y con el corazón en 1000 pedazos, sabía que el verdadero hijo de Adriana ya no estaba en la cabaña de Pura y Petra. Dámaso lo había movido. Pero, ¿a dónde? ¿A dónde? Y aquí, mis queridos, aquí entra en juego una pieza fundamental. Benigna, la curandera.
¿Se acuerdan cómo Benigna había estado ayudando a Victoria con el embarazo falso de Matilde? Pues bien, Benigna, atormentada por la culpa de tantas mentiras, de tantos secretos, ya no podía dormir. Veía la cara de Adriana en sus sueños. Veía a Matilde ilusionada con un embarazo que era pura farsa. Veía a Luisa luchando sola contra todos. Y un día, por fin, después de tanto luchar consigo misma, Benigna fue a buscar a Luisa. La encontró en el pequeño huerto de la casa pequeña, sola, cargando a Evaristín en sus brazos. Y se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Doña Luisa», le dijo Benigna, temblando como una hoja, «tengo que confesarle algo. Algo que me está matando por dentro». Y ahí, en aquella tarde lluviosa de Valle Salvaje, Benigna le contó a Luisa todo lo que sabía. Le contó que sí, que sus sospechas eran ciertas. Le contó que Dámaso pagaba a las parteras. Le contó que sabía que el verdadero bebé existía. Y le contó algo más. Le contó el lugar donde estaba escondido. Un monasterio aislado en los alrededores de Madrid. Allí estaba el verdadero hijo de Adriana, bajo el cuidado de unas monjas que ni siquiera sabían quién era ese niño. Solo sabían que les llegaba dinero todos los meses con la orden de cuidar al bebé y no hacer preguntas. Luisa, mi gente. Luisa casi se desmaya cuando escuchó esto. Casi se cae al suelo de la emoción. El bebé estaba vivo. ¡Vivo! Y ella podía encontrarlo. Podía traerlo de vuelta. Podía cumplir, por fin, la promesa que le había hecho a su amiga muerta. Y sin pensarlo dos veces, Luisa preparó el viaje. Pero no le dijo a nadie. A nadie. Ni a Bárbara, que aún dudaba. Ni a Mercedes, que había intentado encerrarla. Ni a Alejo, que se había distanciado. Solamente a Pepa, su hermana del alma, a quien le pidió que cuidara a Evaristín durante su ausencia. Y partió. Con poco dinero. Con menos ropa. Con una determinación que solo Dios sabe de dónde la sacó. Luisa cabalgó hacia Madrid. Días y días de viaje. De campos, de pueblos, de rezos. Llegó al monasterio una noche fría. Una noche en que la luna apenas asomaba entre las nubes. Y golpeó la puerta del monasterio. Golpeó. Una vez, 2 veces, 3 veces. Hasta que una monja anciana abrió. Una mujer de rostro arrugado y ojos compasivos. Y Luisa, sin presentarse siquiera, le dijo: «Hermana, vengo a buscar a un niño que está aquí desde hace meses. Un niño que no es de nadie y es de mi amiga muerta. Por favor, por el amor de Dios, déjeme verlo». La monja la miró largamente y entonces, sin decir una palabra, le hizo una seña para que entrara. La condujo por pasillos oscuros, iluminados solo por velas. La llevó hasta una pequeña habitación al fondo del monasterio y abrió la puerta. Y ahí estaba él, mis queridos. Ahí estaba, durmiendo plácidamente en una cuna humilde. Un niño hermoso, sano, con los rizos castaños de Adriana y la forma de los ojos de Rafael. Un niño que tenía meses de vida, pero parecía no haber conocido nunca a su verdadera familia. Luisa cayó de rodillas. Mi gente, cayó de rodillas y lloró. Lloró como no había llorado en toda su vida. Lloró por Adriana, lloró por el niño, lloró por todos los meses de soledad, lloró por la promesa que estaba a punto de cumplirse. Y cuando finalmente pudo hablar, con la voz entrecortada dijo: «Hermana, este niño es el hijo de Adriana Salcedo de la Cruz, esposa del duque Rafael Gálvez de Aguirre. Le fue robado al nacer, y vengo a llevarlo de regreso al hogar al que pertenece». La monja anciana, mis queridos, la monja anciana asintió lentamente y le dijo: «Hija mía, supe desde el primer día que algo no estaba bien con este niño, pero las órdenes que recibíamos venían acompañadas de dinero, y nuestro monasterio es muy pobre. Que Dios nos perdone por haber mirado para otro lado. Llévese al niño, llévelo con su familia, y pídale a Dios que perdone nuestro pecado». Luisa tomó al bebé en sus brazos, lo apretó contra su pecho, lo besó en la frente con la dulzura de una madre que no era su madre, pero que lo había buscado con más amor que ninguna otra mujer en el mundo, y le susurró al oído: «Voy a llevarte a casa, mi pequeño, voy a llevarte con tu papá, y nadie te va a volver a separar de tu familia. Te lo juro por la memoria de tu mamá, que está en el cielo cuidándonos a los dos». Y mientras Luisa hablaba con el niño, allá en el cielo, Adriana sonreía. El viaje de regreso a Valle Salvaje fue largo y lleno de peligros. Pero Luisa, esa mujer de hierro forjado en las brasas del dolor, no se detuvo.
Cabalgó día y noche. Comió poco, durmió menos. Solo pensaba en una cosa: llegar al palacio, entrar al salón principal, mostrarle a todos al verdadero heredero del valle y ver, por fin, la cara de Dámaso cuando entendiera que estaba perdido. Y ese día, mi gente, ese día por fin llegó. Agárrense fuerte porque ahora viene el momento que toda la audiencia estaba esperando, el momento por el que sufrimos meses y meses y meses. Era una tarde cualquiera en la Casa Grande, una de esas tardes lentas, pesadas, donde el silencio se mete por todos los rincones. José Luis estaba en su despacho, bebiendo coñac y rumiando su odio contra Dámaso. Rafael jugaba con la pequeña María en el salón, sin saber que la niña a la que adoraba con todo su corazón no era ni siquiera su hija biológica. Bárbara conversaba en voz baja con Pedrito sobre el futuro. Mercedes, en la casa pequeña, intentaba poner orden a sus sentimientos confusos por Dámaso. Y Dámaso, con esa sonrisa de víbora que tantas veces nos dieron ganas de borrarle de un guantazo, conversaba con Hernando sobre los próximos pasos del plan. «Pronto, Hernando», le decía Dámaso, «pronto este palacio será mío. Pronto todo Valle Salvaje doblará la rodilla ante mí». Pero el destino, mis queridos, el destino estaba a punto de jugar la carta más devastadora de toda la historia. Porque de repente, las puertas del salón principal se abrieron de par en par. ¡Pan! Sin aviso, sin anuncio. Y por esas puertas entró ella, Luisa, la criada que todos habían llamado loca, la mujer que todos habían dado por perdida, la mejor amiga de Adriana, polvorienta del camino, con el cabello despeinado, con los ojos llenos de lágrimas y de fuego al mismo tiempo. Y en sus brazos, mis queridos, en sus brazos cargaba a un bebé. ¡Un bebé! Un niño hermoso de no más de unos meses. El primero en reaccionar fue Pedrito, ese niño bondadoso, ese niño que siempre tuvo el instinto más puro de Valle Salvaje. Pedrito miró al bebé, lo miró fijo, y de repente, sin saber por qué, sintió un nudo en el pecho. Sintió como si reconociera al niño, como si llevara la misma sangre que él. Y susurró: «Bárbara, Bárbara, ese niño». Y Bárbara, mi gente, Bárbara giró la cabeza despacio, como en cámara lenta, y vio, y entendió, y se llevó las manos a la boca, y cayó de rodillas, sin poder sostenerse, llorando como nunca antes había llorado. Porque en aquel bebé que cargaba Luisa, Bárbara vio el rostro de Adriana, el rostro de su hermana muerta, las facciones de Rafael, y entendió en ese instante que Luisa siempre había tenido razón. Siempre. Rafael, por su parte, se quedó paralizado, con la pequeña María en sus brazos, mirando al otro niño con una mezcla de confusión, miedo y una emoción que no sabía nombrar. Su corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Algo dentro de él gritaba: «Ese es mi hijo, ese es mi hijo». Pero su mente todavía no terminaba de procesarlo. José Luis, alertado por el ruido, salió de su despacho. Y cuando vio la escena, cuando vio a Luisa con el bebé, cuando vio a Bárbara de rodillas y a Pedrito llorando, supo inmediatamente. Y por primera vez en toda la novela, ese hombre orgulloso, ese exduque arrogante, sintió cómo se le doblaban las piernas y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Enriqueta entraba en ese momento desde el patio, seguida de Hernando. Y Enriqueta, esa mujer calculadora, esa que siempre estaba pensando en sus intereses, esta vez se quedó muda, porque hasta ella, hasta la calculadora Enriqueta, podía ver lo evidente. Y Hernando, ¡ay, Hernando! Hernando entendió en ese segundo exacto que todo el plan, todo el castillo de naipes que había construido junto con José Luis, se acababa de venir abajo en un instante. Pero faltaba alguien. Faltaba el villano principal. Faltaba Dámaso. Y Dámaso, con su sonrisa habitual, entró al salón sin saber lo que le esperaba. Iba diciéndole algo a un sirviente, riendo de algún chiste. Y cuando levantó la vista y vio a Luisa con el bebé, mi gente, su sonrisa se desvaneció. Se desvaneció en menos de un segundo. Su rostro perdió todo el color. Se quedó blanco como la cera y dio un paso atrás, intentando confundirse con las sombras, intentando huir. Pero era tarde. Muy tarde. Luisa avanzó hasta el centro del salón, con el bebé apretado contra su pecho, con la mirada en alto, con la dignidad de quien ha cumplido la promesa más sagrada de su vida, y miró a Rafael directamente a los ojos.
y, con una voz que tembló pero no se quebró, pronunció las palabras que cerraron toda esta historia. Este es el hijo de Adriana, el verdadero heredero del valle. Se vino todo abajo. Se vino todo el palacio abajo en ese instante. Rafael soltó un grito que pareció venir de las entrañas mismas de su alma. Le entregó la pequeña María a Bárbara y avanzó tambaleándose hacia Luisa. Sus manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas firmes. Y cuando llegó hasta el bebé, cuando ese bebé abrió los ojos y miró a Rafael con esos ojos castaños idénticos a los de Adriana, Rafael cayó de rodillas. Cayó de rodillas frente a Luisa y empezó a llorar como nunca un hombre había llorado en Valle Salvaje, llorando por Adriana, llorando por el hijo que no sabía que tenía, llorando por todos los meses perdidos. Y Luisa, con dulzura infinita, depositó al bebé en los brazos de su padre, y Rafael lo apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del universo, y dijo, entre sollozos, «Adriana, Adriana, perdóname por no haberte creído, perdóname por haber dudado». Y en ese momento, mi gente, en ese momento sagrado, todas las miradas del salón se giraron despacio, despacio, hacia el rincón donde Dámaso intentaba ocultarse. Despacio, todas, una por una, fueron a clavarse en él. Y Luisa, sin desviar la vista de aquel monstruo, dijo en voz alta para que todos escucharan. Y este hombre fue el que lo planeó todo. Agárrense que esto se pone color de hormiga. Madre mía del alma, lo que vino después no se lo cuenta nadie. Dámaso, ese maestro de la manipulación, ese demonio con cara de hombre, intentó hacer lo que mejor sabía hacer: hablar, sonreír, negar, cambiar la versión de los hechos, hacer creer a todos que Luisa estaba inventando, que era una loca, que aquel bebé no tenía nada que ver con Adriana. «Esto es absurdo», gritó Dámaso, con esa voz suya tan elegante. «Esta criada está completamente fuera de sus cabales. Cualquiera puede traer un bebé y decir que es de Adriana. Yo exijo que se haga un examen, que se interrogue a las parteras, que se investigue antes de creer las palabras de una mujer claramente perturbada». Pero Luisa, mi gente querida, Luisa había venido preparada hasta los dientes. No había viajado meses para que un canalla como Dámaso le dijera otra vez que estaba loca. De su bolsa, Luisa sacó un fajo de papeles. Cartas. Cartas. Cartas firmadas por Pura y Petra. Cartas donde las parteras confesaban haber recibido dinero de Dámaso. Cartas donde describían cómo el bebé había sido cambiado en el momento del parto. Cartas que ella había conseguido durante meses de investigación, comprando a una de las parteras con dinero ahorrado y con promesas de protección. «Aquí tenemos las cartas de Pura», dijo Luisa, levantándolas en el aire. «Aquí tenemos las cartas de Petra. Y aquí, señores, y aquí, mi gente». Aquí Luisa hizo una pausa dramática que se quedó pegada en el aire como un rayo a punto de caer. «Aquí tenemos el testimonio de Aurora, la verdadera partera, a la que tú, Dámaso, mandaste lejos pagándole un viaje para que no pudiera atender a Adriana. La misma Aurora que me confesó toda la verdad cuando finalmente la encontré». «¡Misericordia santísima! La cara de Dámaso. La cara de Dámaso». Pero ahí no terminó la cosa, porque por la puerta del salón, en ese mismísimo instante, entró otra figura. Pura. La partera Pura, custodiada por dos hombres de la Santa Hermandad, a quienes Luisa había llamado discretamente antes de su gran entrada. Pura entró temblando como una hoja en pleno otoño, y cuando vio a Dámaso, supo que el juego se había terminado. Era ella o él, y ella, esa mujer, eligió salvarse a sí misma. «Yo lo confieso todo», dijo Pura llorando. «Don Dámaso me pagó, don Dámaso me obligó, don Dámaso ordenó el cambio del bebé. Don Dámaso es el padre de todo esto. Petra y yo solo cumplíamos órdenes. Solo cumplíamos órdenes». Dámaso, mis queridos, en ese momento Dámaso intentó la última jugada, la más desesperada, la más patética. Buscó con la mirada a Mercedes, que acababa de entrar al salón, alertada por el revuelo, y le tendió las manos, y con voz suplicante, casi infantil, le dijo: «Mercedes, amor mío, tú me conoces, tú sabes quién soy, tú sabes que yo jamás haría algo así. Defiéndeme. Diles que esto es una farsa, una conspiración contra mí». Y Mercedes, mi gente. Mercedes lo miró largamente,
como si lo estuviera viendo por primera vez en su vida. Como si todos los meses de manipulación, de mentiras, de juegos sucios se le revelaran de golpe ante los ojos. Y giró el rostro. Le giró el rostro a Dámaso, sin decir una palabra. Y ese gesto, ese único gesto de Mercedes, fue lo que terminó de derrumbar a Dámaso, porque Dámaso entendió que había perdido a su última aliada, a su última carta, a la única persona en aquel palacio que todavía podía haberlo defendido. Y entonces, mis queridos, Rafael, con su hijo todavía en los brazos, le pasó al bebé a Bárbara y se lanzó sobre Dámaso. Se lanzó, con toda la rabia acumulada por la muerte de Adriana, por los meses de mentiras, por la traición de aquel hombre. Los hermanos Gálvez de Aguirre, los pocos que quedaban con sentido común, tuvieron que sostenerlo. Alejo se interpuso entre ellos. José Luis, por primera vez en muchos meses, salió en defensa de su hijo y agarró a Dámaso por las solapas. «Habla, miserable», rugió José Luis. «Habla, confiesa todo, confiesa lo que le hiciste a Adriana, confiesa lo que le hiciste a mi nieto, confiesa». Y Dámaso, sintiéndose acorralado, sin Mercedes para protegerlo, sin Hernando para sacarlo del lío, con todas las pruebas en su contra, finalmente cayó. Cayó de rodillas en medio del salón y empezó a confesar. «Sí», murmuró Dámaso con la voz quebrada por primera vez. «Sí, yo lo planeé todo. Yo pagué a las parteras. Yo orquesté el cambio. Yo quería destruir a los Gálvez de Aguirre. Quería el ducado. Quería el poder. Quería todo lo que nunca pude tener mientras estuve oficialmente muerto». Lo confesó todo, frente a todos, en el mismísimo salón principal del palacio, con su esposa Victoria escuchando desde la puerta, con Mercedes mirándolo con desprecio, con José Luis temblando de rabia, con Rafael abrazando a su verdadero hijo, y en ese instante la Santa Hermandad procedió a su detención. Le pusieron las cadenas en las muñecas, le leyeron los cargos, le notificaron que sería juzgado por los crímenes más graves de toda la historia reciente de Valle Salvaje. Crimen de sangre por la muerte de Adriana, secuestro del heredero, conspiración contra el ducado, manipulación, soborno, una lista interminable de delitos. Dámaso, cuando lo sacaban del salón, todavía intentó mirar atrás, todavía intentó cruzar una última mirada con Mercedes, como pidiéndole una palabra, un gesto, algo que le diera esperanza. Pero Mercedes le dio la espalda, se la dio para siempre. Y mientras se llevaban a Dámaso por el portón de la Casa Grande, mientras todo el servicio del palacio salía a verlo pasar, Luisa miraba todo desde el centro del salón, con los ojos llenos de lágrimas, con el corazón hecho 1000 pedazos, pero también lleno de paz. Y en lo más profundo de su alma, le susurró a Adriana: «Lo logré, amiga. Lo prometí y lo cumplí. Den like si están llorando con Luisa. Den like si Luisa se ganó toda nuestra admiración». Pero la cosa no termina ahí, mi gente. Porque cuando Dámaso fue arrestado y se lo llevaron, Mercedes se quedó en medio del salón, sola, con un peso en el pecho que parecía estarla aplastando. Y empezó a entender, poquito a poquito, la dimensión monstruosa de la traición que había sufrido. Mercedes, esa mujer fuerte, esa duquesa de Miramar, esa hermana noble que había acogido a tantos personajes en la casa pequeña, se dio cuenta de que el hombre al que ella amaba con todo su corazón era el asesino de su propia sobrina, el asesino de Adriana. Imagínense ustedes el dolor, la vergüenza, la culpa que invadió a Mercedes en ese instante, porque Mercedes había defendido a Dámaso, lo había defendido. Cuando Luisa decía que algo raro pasaba con el bebé, Mercedes la mandaba a una casa de reposo. Cuando Bárbara dudaba de Dámaso, Mercedes salía a su defensa. Cuando Victoria se peleaba con él, Mercedes intentaba reconciliarlos. Todo el tiempo había estado defendiendo al verdugo de su propia familia. Y ahora caía en cuenta de todo, de que Pilara, su hermana, también podría haber sido víctima de las maquinaciones de aquella familia, de que Adriana había muerto por culpa de Dámaso, de que ella misma había sido manipulada como una marioneta durante meses. Mercedes, en medio del salón, miró al techo, miró las molduras antiguas y soltó un grito que pareció romper los cristales de las ventanas, un grito de dolor, de rabia, de impotencia, de vergüenza, todo mezclado. Y luego, como movida por una fuerza sobrenatural, corrió hacia la puerta del salón.
Corrió hacia donde la Santa Hermandad todavía estaba poniendo a Dámaso en el carruaje que se lo iba a llevar. Corrió, mi gente, con el vestido arrastrándose por las baldosas, con el cabello despeinado, con los ojos rojos de tanto llorar. Y cuando llegó hasta Dámaso, sin mediar palabra, sin previo aviso, ¡paf!, le pegó una bofetada con toda la fuerza de su brazo. La primera vez en su vida que Mercedes recurría a la violencia física contra alguien. Y luego, con la voz quebrada pero con la dignidad intacta, le dijo: «Me robaste todo, Pilara, Adriana, mi dignidad, mi confianza en el amor, mi capacidad de ver el mal aun cuando lo tenía durmiendo a mi lado. Lo perdiste todo, Dámaso. Lo perdiste todo. Y nunca, nunca, jamás encontrarás perdón en mi corazón. Nunca». Dámaso ni siquiera pudo responder, ni siquiera pudo levantar la cabeza para mirarla, porque sabía que era verdad. Sabía que había perdido a Mercedes para siempre. Y eso, mi gente, eso para él fue casi peor que el arresto, porque Mercedes, en algún rincón de su corazón retorcido, sí había sido lo único auténtico que él había tenido en toda su vida. Pero ya era demasiado tarde para todo. Mercedes regresó al salón, despacio, con la cabeza alta, sin mirar a nadie, y se acercó a Bárbara, a Pedrito, a Rafael, y se arrodilló frente a ellos. Se arrodilló, mi gente, la duquesa de Miramar, arrodillada frente a sus sobrinos, pidiendo perdón por su ceguera, pidiendo perdón por haber dudado de Luisa, pidiendo perdón por no haber visto lo que tenía delante de las narices. Y los Salcedo, mis queridos, esos hermanos nobles, la levantaron del suelo, la abrazaron, y Bárbara, llorando, le dijo: «Tía, no te culpes. Dámaso engañó a todo el mundo. Hasta a mí me convenció. Hasta a Luisa, que sospechaba, le hizo dudar. Lo importante es que el hijo de Adriana está con nosotros, y eso ya nadie nos lo puede arrebatar». Mercedes asintió, y luego, secándose las lágrimas, hizo algo que sorprendió a todos. Se acercó a Luisa, y, frente a todo el salón, también se arrodilló frente a ella, frente a una criada, la duquesa de Miramar arrodillada frente a una criada. Pero no era una criada cualquiera, era Luisa, la heroína, la mujer que había salvado el linaje del Valle, la amiga eterna de Adriana. «Luisa», le dijo Mercedes, con la voz embargada por la emoción, «perdóname por todo lo que te hice, perdóname por haber dudado, perdóname por casi internarte, perdóname por no escucharte cuando hablabas. De ahora en adelante, esta casa, este valle, todo lo que tengo, está a tu disposición. Pídeme lo que sea, y lo tendrás». Luisa, llorando también, la levantó, la abrazó y le dijo: «Doña Mercedes, no hace falta arrodillarse. Yo nunca le guardé rencor. Yo solo quería cumplir una promesa. Y Dios sabe que ahora puedo dormir tranquila por primera vez en muchos meses». ¡Qué momento, mi gente! ¡Qué momento! Ahí no quedaba ojo seco en todo el palacio. Ni los míos, mientras les cuento todo esto. Misericordia, qué emoción. Pero la justicia, mis queridos, la justicia no podía limitarse solo a Dámaso. ¡Ay, no! Porque había otra víbora en ese palacio. Una víbora que llevaba décadas envenenando todo lo que tocaba. Una víbora que había sido cómplice de Dámaso en muchos de sus planes. Estoy hablando, por supuesto, de la mismísima Victoria Salcedo. Victoria, durante toda la escena del arresto de Dámaso, había estado observando desde la sombra de la puerta de la casa pequeña. Había visto cómo se llevaban a Dámaso. Había visto cómo Mercedes lo abofeteaba. Había visto cómo el palacio entero se le venía abajo en cuestión de minutos. Y supo, en lo más profundo de su alma negra, que también ella estaba perdida. Pero Victoria no se iba a entregar sin pelear. No. Victoria nunca se rendía. Victoria siempre tenía una última carta bajo la manga. Y empezó a planear, mentalmente, cómo escapar, cómo culpar a Dámaso de todo, cómo presentarse a sí misma como una víctima más de la manipulación de aquel hombre. Pero Atanasio, mis queridos, Atanasio tenía otros planes para Victoria. ¿Se acuerdan que Atanasio, en uno de sus secretos más explosivos, había descubierto el embarazo falso de Matilde? Que sabía perfectamente que Benigna había estado fingiendo todo el proceso de gestación bajo las órdenes de Victoria. Pues bien, ahora era el momento de que toda esa información saliera a la luz. Atanasio entró al salón principal cargando un dossier completo, documentos,
cartas, confesiones, todo lo que había estado recopilando durante meses sin que nadie lo supiera. Porque Atanasio, mi gente, ese muchacho que había sufrido tanto en la vida, ese hijo bastardo del difunto Antonio Gálvez de Aguirre, había estado jugando un juego larguísimo. Y ahora era el momento de mostrar todas sus cartas. «Señores», dijo Atanasio, con la voz firme, «antes de que esta familia se reúna para celebrar la verdad sobre el hijo de Adriana, hay otra verdad que debe salir a la luz. Una verdad que afecta directamente a mi esposa, a mi querida Matilde». Y procedió. Procedió a contar, con detalle, todo lo que había descubierto. Le contó a Matilde y a todos los presentes que su embarazo nunca había existido, que había sido una farsa orquestada por Victoria, que Benigna había sido sobornada para mentirle a Matilde durante meses, que el bebedizo que tomaba no era más que un placebo para evitar que ella sospechara. ¡Misericordia! La cara de Matilde, mi gente. La cara de Matilde. Matilde, esa pobre mujer que había sufrido tanto en la vida, que había perdido a Gaspar, que había encontrado en Atanasio una segunda oportunidad de amor, que había vivido los últimos meses ilusionada con la idea de ser madre. Se enteró en aquel momento de que todo había sido una mentira, que su vientre estaba vacío, que el embarazo era falso, que su tía política, la mujer que decía protegerla, le había hecho la trampa más cruel imaginable. Matilde se desplomó, mis queridos. Se desplomó. Atanasio corrió a sostenerla. Pero Matilde, en lugar de derrumbarse del todo, encontró una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Se levantó, se secó las lágrimas y caminó hacia Victoria, hacia su tía política, hacia la mujer que le había robado el sueño más sagrado de su vida. Y Matilde, con una serenidad que daba miedo, le dijo: «Tú me robaste la esperanza de ser madre. Tú me robaste meses de mi vida. Tú jugaste con mi corazón como si fuera el de una niña. Tú, Victoria, eres lo peor que ha pisado este valle. Y ahora vas a pagar por todo. ¡Por todo!». Y mientras Matilde hablaba, Mercedes recordaba. Mercedes recordaba algo que llevaba años guardado en el rincón más oscuro de su mente. Recordaba que Victoria había sido la responsable directa de la muerte de Pilara. Su hermana mayor, la duquesa anterior, la mujer que la había criado como a una hija propia. Y Mercedes, sumando a esto la complicidad de Victoria con Dámaso en todos los crímenes recientes, llegó hasta su cuñada con paso firme y le dijo: «Tú mataste a Pilara. Lo supe siempre, pero nunca tuve las pruebas. Ahora ya no las necesito, porque tu cómplice, Dámaso, está preso y tú vas a caer con él. Vas a caer con él». Y entonces, ante el espanto de todos los presentes, la Santa Hermandad regresó. Sí, mi gente, la Santa Hermandad había vuelto al palacio, y esta vez venían por Victoria, porque Hernando, ese ladino, ese cobarde, había hecho lo que mejor sabía hacer: salvar su propio pellejo, y había entregado a Victoria como cómplice principal de Dámaso, como participante en el plan de matar a los asaltantes que habían sobrevivido al ataque a la Calesa, como autora intelectual del plan contra María, y como cómplice del embarazo falso de Matilde. Victoria, mis queridos, esa villana magnífica que tantas veces nos hizo odiar a Valle Salvaje y al mismo tiempo amar, fue arrestada en el mismo salón donde había mandado a tantos personajes a la perdición. Salió por la misma puerta por donde había entrado tantas veces como dueña y señora. Pero esta vez salió con las muñecas cargadas de cadenas y con la mirada cargada de odio, pero también de la dolorosa conciencia de que había perdido. Perdido para siempre. Y mientras se la llevaban, gritó desde el carruaje: «Volveré, volveré a destruirlos a todos. Esto no termina aquí». Pero todos en el palacio sabían que era mentira, que los crímenes acumulados eran tantos que Victoria pasaría el resto de sus días en prisión, y que la única manera en que volvería a pisar Valle Salvaje sería como un nombre escrito en algún registro judicial. Nada más. Doble caída en un mismo capítulo. Dámaso y Victoria, los dos villanos principales, cayendo juntos como dos torres que se derrumban al mismo tiempo, levantando una nube de polvo que tardará años en disiparse. ¡Qué locura, mi gente! ¡Qué locura! Pero ahora, mis queridos, viene una de las partes más delicadas y más hermosas de todo este capítulo final, porque hay una niña en medio de todo este lío. Una niña pequeñita, una niña hermosa, una niña que no tiene culpa de nada de lo que han hecho los adultos. María.
La pequeña María, la niña que Rafael había criado como hija durante todos estos meses. ¿Qué iba a pasar con ella, mi gente? ¿Qué iba a pasar con esa criatura inocente? Resulta que María, como ya descubrimos hace tiempo, gracias a la investigación de Luisa, era hija biológica de Rosalía. Sí, Rosalía, la hermana de Leonor. La muchacha enferma, que había llegado al valle, aparentando ser una pobre joven sin familia. La misma que, hace meses, había intentado acercarse a María sin que nadie supiera por qué. Ahora todo cuadraba. Rosalía era la madre biológica que había dado a luz en condiciones difíciles. Las parteras Pura y Petra habían quedado con su hija para entregarla a otra familia, pero terminaron usándola para el cambio orquestado por Dámaso. Y la pobre Rosalía, cuando se enteró de que su hija había terminado en el palacio del duque, hizo todo lo posible por acercarse a ella sin revelar la verdad. Y aquí, mi gente, aquí Rosalía hizo su aparición en el salón principal, acompañada por Leonor. Pero Rosalía estaba enferma. Su tuberculosis había avanzado mucho en los últimos meses. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, tosía con sangre y caminaba con dificultad, sostenida por su hermana. Rosalía se acercó a Rafael, que ahora cargaba al bebé varón en un brazo, mientras la pequeña María estaba en brazos de Bárbara, y le dijo a Rafael, con la voz quebrada por la enfermedad: «Don Rafael, yo soy la madre biológica de María. Yo la di a luz y la entregué pensando que iría a una buena familia. No sabía que terminaría aquí. No sabía nada de la conspiración de Dámaso. Yo solo quería verla una vez antes de morir. Solo eso. Madre del cielo, qué momento tan desgarrador». Y Rafael, ese hombre noble, ese duque que acababa de recuperar a su verdadero hijo, miró a Rosalía. Miró su rostro lleno de sufrimiento. Miró a Leonor llorando a su lado. Miró a la pequeña María en brazos de Bárbara. Y en ese instante, mi gente, en ese instante, Rafael tomó la decisión más bondadosa que se podía tomar. Le entregó a la pequeña María a Rosalía. Se la entregó. «Rosalía», le dijo Rafael, con la voz cargada de emoción, «esta niña te llamará a ti madre, pero también me llamará a mí padre, porque yo la he criado, la he amado, y no la voy a abandonar. Y a este otro pequeño, al hijo de mi adorada Adriana, lo criaré como el verdadero heredero del valle. Pero los dos crecerán juntos, como hermanos, en la misma casa, bajo el mismo techo, recibiendo el mismo amor. Y tú, Rosalía, mientras Dios te lo permita, también serás parte de su vida. Te cuidaremos, te sanaremos si es posible, y si no, te despediremos con todo el amor que mereces». Rosalía, mi gente, Rosalía cayó de rodillas. Cayó de rodillas con la pequeña María en sus brazos y empezó a llorar besando la frente de la niña. «Gracias, don Rafael. Gracias. Que Dios lo bendiga por toda la eternidad. Que la Virgen Santísima le proteja. Que mi pequeña tenga la mejor de las vidas a su lado». Leonor abrazó a su hermana y juntas, las tres figuras lloraron en medio del salón principal. La madre biológica, la tía y la pequeña que tenía dos hogares, dos historias, dos amores diferentes que se entrelazaban en un mismo destino. Y Rafael, con el verdadero hijo de Adriana en los brazos, se acercó a la lápida imaginaria de su amada. Cerró los ojos y le dijo, en silencio: «Adriana, mi amor, aquí tienes a nuestro hijo. Y aquí tienes también a María, que aunque no sea sangre nuestra, será criada como tuya, como nuestra, porque tú habrías hecho lo mismo, porque tu corazón era así de grande. Y yo te prometo que estos dos pequeños jamás conocerán el dolor que conocimos nosotros». Misericordia Santísima. ¡Qué nivel de bondad! ¡Qué nivel de redención! Rafael, ese hombre que tanto había sufrido por la pérdida de Adriana, encontraba en ese gesto de acoger a María, a pesar de no ser su hija biológica, la forma más pura de honrar la memoria de su esposa muerta. Y Adriana, allá en el cielo, sin duda alguna, estaba sonriendo. Sonriendo por la decisión más bondadosa que jamás se había tomado en Valle Salvaje. ¡Qué reparación tan hermosa! ¡Qué cierre tan emocionante para el arco del cambio de bebés! Pero la cosa, mi gente, la cosa todavía no termina. No, porque este capítulo final tiene tantos hilos para cerrar que ni les cuento. Hilos que llevamos meses y meses siguiendo. Hilos que merecen un cierre hermoso, completo, satisfactorio. Y este capítulo no nos defrauda.
no nos defrauda en absolutamente nada. Empecemos con Atanasio, mi gente. ¡Atanasio! Ese muchacho que durante toda la novela vivió con el peso de ser un hijo bastardo, de ser hijo biológico de Antonio Gálvez de Aguirre, el hermano de José Luis, sin que nadie lo reconociera oficialmente. Pues bien, aprovechando la conmoción del capítulo, aprovechando que toda la familia Gálvez de Aguirre estaba reunida en el salón principal, Atanasio dio un paso al frente y con la voz firme anunció: «Yo soy Atanasio, hijo biológico de Antonio Gálvez de Aguirre, hermano de sangre del padre del duque José Luis, y reclamo, ante todos los presentes, el reconocimiento oficial de mi linaje. Reclamo la herencia que me corresponde como sobrino legítimo del exduque, y reclamo el lugar que merezco en esta familia». Bombazo. Otra bomba en pleno capítulo final. José Luis, que ya estaba sobrecargado de emociones por todo lo que había pasado con su hijo Rafael y su nieto recién encontrado, miró a Atanasio. Lo miró largamente y por primera vez en muchos años soltó esa rigidez aristocrática que tanto lo había caracterizado. Asintió. Asintió, mi gente. Eres mi sobrino, Atanasio. Lo eres desde siempre y nunca tuve el valor de reconocerlo. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, después de ver cómo la sangre y la verdad terminan siempre saliendo a la luz, yo te reconozco. Tendrás tu lugar en esta familia. Tendrás tu nombre, tendrás tu herencia y serás Atanasio Gálvez de Aguirre, hijo natural de mi hermano Antonio, primo legítimo de mi hijo Rafael. Madre del cielo, qué cierre tan emocionante para el arco de Atanasio, después de todo lo que sufrió, después de tantas humillaciones. Por fin reconocido por su tío, por fin con el apellido que siempre debió tener. Y Matilde, su esposa, lo abrazó llorando, porque Matilde sabía cuánto había sufrido Atanasio por esa falta de reconocimiento. Y ahora, aunque hubieran perdido el embarazo falso, aunque la noticia de que no había bebé hubiera sido un golpe terrible, al menos tenían el consuelo de saber que Atanasio por fin tenía su lugar. Y juntos, en el futuro, intentarían tener un hijo de verdad, sin engaños, sin curanderas, solo con amor y paciencia. Y Pedrito, ¡ay Pedrito! Ese niño hermoso que nos ha conmovido a todos durante toda la novela. ¿Recuerdan que se habían descubierto unos documentos que decían que Pedrito, en realidad, era el verdadero dueño de Valle Salvaje? Esos documentos. Pues bien, después de todo el caos del capítulo, Hernando, ese ladino que siempre quiso quedar bien, sacó los documentos y los mostró a todos. Y resulta que sí. Resulta que Pedrito, por una línea de herencia compleja por parte de su difunto padre, era el verdadero propietario de muchas de las tierras del valle. Pedrito, mi gente, ese niño tímido, ese niño bondadoso, se había convertido en uno de los herederos más importantes de la región sin saberlo. Pero, ¿qué hizo Pedrito? Pedrito, en lugar de quedarse con todo, en lugar de reclamar tierras y poder, dijo: «Yo se las regalo a Rafael, para que las cuide para mi sobrino, el hijo de Adriana. Yo solo quiero que estemos todos juntos y que la familia esté unida». Bárbara casi se desmaya de la emoción. Pedrito, con apenas su edad, demostrando una nobleza que muchos adultos jamás tendrán en toda su vida. Y mientras todo esto pasaba, mientras los abrazos se sucedían y las emociones se desbordaban, entró por la puerta del salón otra figura inesperada. ¡Leonardo! Sí, Leonardo, ese personaje que tantas veces estuvo cerca de Bárbara y que se había alejado del valle por las circunstancias. Leonardo había regresado. Había escuchado las noticias de la caída de Hernando, de Dámaso y de Victoria. Había escuchado que ya no había peligro en el valle y había vuelto. Vuelto para reencontrarse con Bárbara, para retomar lo que la vida les había impedido vivir. Y Bárbara, mis queridos, Bárbara lo vio entrar al salón y se quedó paralizada. Y luego, sin importarle quién estuviera mirando, corrió a sus brazos. ¡Corrió! Y Leonardo la abrazó como siempre había querido abrazarla. Sin barreras, sin restricciones, sin nadie que se interpusiera. «He vuelto, Bárbara», le susurró Leonardo al oído. «He vuelto para quedarme, para siempre». Y Bárbara, llorando de felicidad, le respondió: «Y yo te he esperado todos estos meses, y ahora que has vuelto, no te vuelvas a ir nunca más». ¡Qué emoción! ¡Qué momento más hermoso! Y mientras tanto, en otra esquina del salón, también se estaba cerrando otro arco. El triángulo de Pepa, Francisco y Martín.
¿Se acuerdan? Pepa, esa mujer adorable que llevaba meses dividida entre dos hombres que la amaban con todo el corazón, finalmente había tomado una decisión, y la había tomado en silencio, durante toda la temporada, observando, sintiendo, dejando que su corazón le hablara. Pepa, en medio del jolgorio del capítulo final, se acercó al altar improvisado donde Rafael acababa de pronunciar palabras sobre el verdadero hijo de Adriana, y dijo, mirando a los dos hombres que la habían pretendido durante meses: «Yo elijo a Martín, lo he elegido siempre, aunque mi corazón estuvo confundido durante mucho tiempo. Y Francisco, te quiero como amigo, como compañero, como hermano, pero a Martín lo amo, y no puedo seguir engañándome a mí misma ni engañarlos a ustedes». Francisco, mis queridos. Francisco se quedó mudo por un momento, y todos esperaban un drama, una explosión, una pelea. Pero Francisco, con una dignidad que muchos no le habrían atribuido nunca, asintió. Se acercó a Pepa, le besó la mano y le dijo: «Pepa, te deseo lo mejor. Y Martín, hermano, cuídala como yo la habría cuidado. Que ustedes sean felices es lo único que me importa ahora». Y se dieron un abrazo los tres. Un abrazo de despedida del triángulo. Pepa y Martín se quedarían juntos. Francisco continuaría como mayordomo, encontrando consuelo en su trabajo y en la amistad de Amadeo y Eva, sus padres reales. Y todos quedarían en paz. ¡Qué hermoso desenlace! Y finalmente, mi gente, finalmente, Bernardo. ¿Se acuerdan de Bernardo? El marido legítimo de Mercedes, el que llevaba meses fuera del valle, el que había sido humillado tantas veces por José Luis, el que había aguantado tanto y tanto. Pues bien, Bernardo regresó al valle. Llegó justo cuando los carruajes con Dámaso y Victoria salían del palacio, y Mercedes, al verlo bajar del caballo, supo que las cosas se estaban acomodando como siempre debieron estar. Mercedes corrió hacia Bernardo, llorando, pidiéndole perdón 1000 veces, por haberse dejado manipular por Dámaso, por haberlo lastimado a él, por haber perdido el rumbo. Y Bernardo, ese hombre paciente, ese hombre que la amaba con toda el alma a pesar de todo, la abrazó y le dijo: «Mercedes, todo lo que pasó es agua que ya corrió bajo el puente. Tú eres mi esposa y yo soy tu esposo. Y ahora, por fin, vamos a ser solo tú y yo, sin Dámaso, sin Victoria, sin manipulaciones, solos, en la casa pequeña, intentando recuperar lo que esos canallas casi nos robaron». Mercedes lloró en el pecho de su marido. Lloró de alivio, de felicidad, de gratitud por tener a un hombre tan noble a su lado. Y ahí mismo, en el patio de la casa grande, frente a todos, se besaron, como aquella primera vez, como aquellos años en que se habían amado sin las sombras de los otros enredándolos. Y así, mi gente, 12 arcos diferentes cerrándose en un solo capítulo. Cada uno con su drama, cada uno con su catarsis, cada uno dejando a la audiencia con el corazón lleno de emoción. ¿No es la maravilla más grande del mundo? ¿No es esto lo que pedíamos a gritos hace meses? Den like si están de acuerdo. Y ahora, mis queridos, finalmente viene el momento más sagrado de todos. El momento más íntimo. El momento que cierra de verdad esta historia. Porque después de todos los arrestos, después de todas las confesiones, después de todos los reencuentros, viene un momento que solo le pertenece a Luisa y a Adriana. Era de tarde. El sol empezaba a bajar sobre Valle Salvaje. Los carruajes con Dámaso y Victoria ya habían desaparecido camino a la prisión. El palacio empezaba a recuperar su calma. Y Luisa, esa heroína de la historia, esa criada que había cambiado el destino del valle, salió del salón principal con el bebé en los brazos. Pero no se dirigió a la cocina. No se dirigió al cuarto de servicio. Se dirigió al cementerio. Al pequeño cementerio donde reposaba Adriana, donde meses atrás había jurado descubrir la verdad. Luisa caminó despacio, sintiendo cada paso, sintiendo el peso del verdadero hijo de Adriana en sus brazos, sintiendo cómo el viento del valle le acariciaba el cabello y le secaba las últimas lágrimas. Y cuando llegó frente a la lápida de Adriana, frente a esa piedra fría que llevaba el nombre de su mejor amiga, Luisa se arrodilló. Con cuidado, con respeto, con todo el amor que siempre había tenido por aquella mujer, y le habló. Le habló como si Adriana pudiera escucharla, como si estuviera ahí, sentada a su lado, esperando que le contara todo. «Adriana»,
Amiga mía, empezó Luisa, con la voz temblorosa. He venido a traerte algo. Mira, mira. Y le acercó al bebé a la lápida, como mostrándoselo. Es tu hijo, Adriana, tu verdadero hijo. El varón que tú nunca pudiste tener en tus brazos. El que te robaron, amiga. El que esos canallas te quitaron en el momento de tu muerte. Pero aquí está, sano, hermoso, vivo, listo para crecer en el valle, listo para conocer a su padre, listo para hacer todo lo que tú soñaste para él. Luisa hizo una pausa, se secó las lágrimas y continuó. Te lo prometí. ¿Te acuerdas, amiga? Me dijiste en tu lecho de muerte que cuidara de tus seres queridos, que protegiera tus secretos, y yo te juré que lo haría, aunque nadie me creyera, aunque me llamaran loca, aunque me expulsaran del valle, aunque hasta Alejo, que dice amarme, se alejara de mí, aunque Bárbara dudara, aunque Mercedes me quisiera internar, aunque pasara meses y meses sola contra todo el mundo. Y aquí, mis queridos, aquí Luisa pronunció las palabras que se quedarán grabadas en la historia de Valle Salvaje para siempre. Te lo prometí, amiga, y nunca te fallé. Nunca, nunca, nunca. Y mientras Luisa lloraba abrazando al bebé, una brisa suave, una brisa cálida, recorrió el cementerio y movió las flores de la tumba de Adriana. Y por un instante, Luisa juró sentir cómo una mano invisible le acariciaba el cabello, como si Adriana, desde el cielo, le diera las gracias. Y entonces, como sacada de un sueño, Luisa escuchó pasos detrás de ella, pasos firmes pero suaves. Y al voltearse, vio a Alejo, a su Alejo, al padre de Evaristín, al hombre que había dudado de ella pero que ahora estaba ahí, con Evaristín en los brazos, mirándola con todo el amor del mundo. «Luisa», le dijo Alejo, arrodillándose a su lado, «perdóname, perdóname por todo, por haberte llamado loca, por haber dudado, por haberme alejado de ti cuando más me necesitabas. Eres la mujer más valiente, más noble, más maravillosa que he conocido en toda mi vida. Y si todavía me quieres, si todavía hay un lugar para mí en tu corazón, quiero estar contigo, para siempre, Luisa, junto a Evaristín, junto al hijo de Adriana, si tú decides ayudar a Rafael a criarlo, junto a cualquier otro hijo que Dios nos quiera dar, junto a ti, solo junto a ti». Y Luisa, mi gente, Luisa lo miró con esos ojos llenos de cansancio pero también llenos de amor, y le sonrió. Le sonrió por primera vez en muchos meses, con una sonrisa verdadera, sin sombras, sin dudas, sin reproches. «Sí, Alejo, sí, quiero estar contigo, pero también con Adriana viviendo siempre en mi corazón, porque ella me hizo la mujer que soy ahora, y nunca, nunca la voy a olvidar». Y se besaron, mis queridos, se besaron sobre la tumba de Adriana, con el bebé varón de Adriana y con Evaristín, los dos pequeños, durmiendo plácidamente entre sus brazos. Y mientras el sol terminaba de bajar sobre Valle Salvaje, mientras los últimos rayos pintaban de oro los muros del palacio, mientras una nueva era empezaba para todos los que habían sobrevivido a esta historia, una voz invisible, una voz que solo el viento podía pronunciar, susurró sobre toda la región: «Adriana descansa en paz. Dámaso cae para siempre. Victoria queda en la sombra. Y Valle Salvaje termina como Luisa prometió que terminaría, con justicia, con verdad, con amor». Y así, mis queridos, así termina Valle Salvaje. La novela que nos hizo reír, que nos hizo llorar, que nos hizo odiar y amar a partes iguales, que nos regaló personajes inolvidables, que nos dejó con el corazón lleno de emociones que tardaremos años en procesar. Adriana descansa en paz. Su hijo vive. Su familia está reunida. Rafael es un padre feliz. Bárbara tiene a Leonardo. Pedrito tiene su herencia. Mercedes tiene a Bernardo de regreso. Atanasio tiene su nombre. Matilde tiene esperanza. Pepa tiene a Martín. Francisco tiene paz. Y Luisa, ay Luisa, Luisa tiene la promesa cumplida y el amor de Alejo y a su pequeño Evaristín. Y allá, en el cielo, Adriana sonríe. Sonríe por todos los que dejó atrás. Sonríe por su hijo. Sonríe, sobre todo, por su mejor amiga, esa criada humilde que cambió el destino del valle entero solo con la fuerza de una promesa. Familia querida, llegamos al final. ¡Ay, qué emoción! Yo, que les juro, llevo días llorando con este capítulo. No sé ustedes, pero a mí se me partió el corazón y se me reconstruyó al mismo tiempo. ¡Qué obra maestra de telenovela! ¡Qué cierre tan perfecto!
Ahora, mis queridos, mis adorados, mis fieles seguidores, quiero que me dejen sus comentarios. Quiero saber todo lo que sintieron con este capítulo final. ¿Creen que Damaso merece perdón? ¿O tiene que pudrirse en la cárcel por todo lo que hizo? Yo tengo mi opinión, pero quiero saber la suya. Dejen su respuesta aquí en los comentarios. ¿Y qué nota del 0 al 10 le dan a Luisa? Esa heroína silenciosa, esa criada de oro puro que cambió la novela entera. Yo le doy un 10 con todas las estrellas del universo, pero ustedes me dirán. ¡Comenten! ¿Y a Mercedes? ¿Le perdonan que se haya dejado manipular tanto tiempo por Damaso? ¿O fue demasiado tonta para ser duquesa? Cuéntenme. ¿Y Victoria? ¿Verdaderamente queda derrotada para siempre? ¿O creen que volverá en alguna secuela a destruir más vidas? Yo apuesto a que esa víbora todavía tiene veneno guardado. Pero quiero escuchar lo que piensan ustedes. Den like, mi gente. Den like para seguir trayendo más videos de la telenovela. Si llegamos a muchos likes, prometo hacer un video especial repasando los mejores momentos de Adriana. Otro de los mejores villanos. Otro con los romances más bonitos. Solo díganmelo en los comentarios, y yo se los preparo con todo el cariño. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún video. Y compartan este con sus amigos, con sus tías, con sus comadres, con todo el que ame las telenovelas tanto como nosotros. Yo soy su narrador, su compañero, su amigo de las noches de telenovela. Y los espero en el próximo video. Que sea con muchísima salud, con muchísima alegría y con muchísimo amor. Hasta la próxima, familia querida. Chao.